son un poco más altas, pero la diferencia es debida al estrés de la roca, mientras que el ensayo de mercurio es no confinado, está sin estrés. En los ensayos que estamos haciendo nosotros son estresados. Como para verificar la metodología usamos una roca que tenía dos fallas, un testigo que tenía 2 fallas y tenía 2 sectores así, porosidad 1 milidarcy y porosidad 13% y permeabilidad 1 milidarcy, y lo que aparece en el perfilaje aparece un plató acá, que es la primera falla, después la presión sigue incrementándose hasta que llega a la segunda falla, con lo cual verifica. En esto también hicimos algunos ensayos que no sé si, no los puse, con distintas velocidades de flujo y vemos que sí, que las velocidades son suficientemente bajas como para no tener inconveniente. Los resultados de eso están acá. Esta es la presión de entrada, que es la misma con 2 velocidades diferentes, y en esta es un poquito más baja ya, lo que cambian fundamentalmente son las saturaciones. Más recientemente, bueno, otro ejemplo más que lo voy a saltear. Este es el efecto de la permeabilidad y este es el breakthrough. En general, entonces, podemos ver que la presión de ruptura o breakthrough no cambia mucho con el contenido de arcillas, pero sí la saturación cambia bastante. Y comparando eso, de manera que la presión, a medida que las arcillas se incrementan, la presión se incrementa, y este es un ensayo sin confinamiento, pero la saturación cambia diferente. Lo que sí tiene que notar que la saturación varía un poco, pero son valores muy altos, un 90%, y eso se liga a los que dije anterior, que hay pequeños canales que conducen la fase no mojante en estos sistemas que tienen un montón de arcillas, o sea que no es un flujo, la saturación no es uniforme, está muy concentrada en algunos canalcitos de la estructura porar. Y esto, bueno, es un resumen en función de permeabilidad para rocas de reservorio normales y para rocas que tienen un contenido más alto de arcilla. Respecto a las permeabilidades relativas, lo que tengo son, estas son las rocas, unas rocas tradicionales, estas están las fallas, y esta es la roca esa que tenía doble falla. Lo que remarcable acá es que cae muy rápidamente y en un rango de saturaciones muy chicas, como mostré anteriormente. Y estos son ensayos con distintas concentraciones de arcillas y también el comportamiento. Después les voy a mostrar algo de mediciones en estado estacionario de 2 fases y tienen exactamente el mismo comportamiento que este. Más recientemente lo que hicimos fue desarrollar el equipo para hacer inyección de mercurio de presión de confinamiento, y creo que es el único en el mundo que puede llegar a aplicar presiones entre 1000 y 15000 psi de confinamiento, y en la presión de mercurio llegar hasta 60000 psi. Como producto adicional de la inyección de mercurio, tenemos un dispositivo para medir la presión de breakthrough, o sea, cuando el mercurio, debido a que es un conductor, cuando llega a la otra punta del punto de inyección hasta el otro final de la roca, se cierra un circuito eléctrico prácticamente, entonces se puede medir a presión de reservorio el breakthrough, o sea, que es muy importante. Esta es nada más que una verificación, un esquemático del sistema, y una verificación con un cerámico. Es difícil de distinguir los puntos, los circulitos es por inyección tradicional de mercurio, y el otro por este sistema. Se ve que el acuerdo de los datos es excelente, o sea que validación del método. Y esto es lo que pasa, algunos ejemplos. En la parte de arriba está para fallas el método tradicional de inyección de mercurio y el método bajo estrés. Y el breakthrough o la ruptura estresada y no estresada. O sea, el no estresada daría una presión de
ruptura menos de 100 psi, mientras que la estresada más de 1000 psi. Muestra la importancia del estrés y lo mismo lo que pasa en la distribución, el cambio en la distribución de poros es muy grande. Y el de abajo es de lutitas. Como las lutitas tienen poros muy chicos, lo que pasa es que la que no está confinada al final termina confinándolo, porque antes de entrar empieza a crecer la presión y lo que hace, hay una compresibilidad de la roca antes de la invasión. Entonces lo que pasa es que la diferencia entre no confinada y confinada no es tan grande, pero porque la interpretación está mal, o sea, lo que está pasando, la física de lo que está pasando durante el experimento no es lo que esperamos, hay una presión de confinamiento que depende del tamaño de los poros, ¿no? Un resumen de esto es que el tamaño de poros normalmente es alrededor de 3 veces más chico. Esto es para un montón, muestra areniscas de baja permeabilidad, rocas y sellos de reservorio. Son 3 veces, entonces las presiones de ruptura son más o menos 4 veces más grandes y las permeabilidades estimadas a partir de los datos de mercurio tienen muy buena comparación cuando se mide en los testigos la permeabilidad a una presión de confinamiento de 5000. La correlación es extremadamente nueva. Ahora voy a pasar a la parte de permeabilidades relativas por estado estacionario, inyección simultánea de 2 fluidos. Entonces lo que pasa es que tenemos 2 bombas, una conteniendo en este caso agua y hidrocarburo, que inyectan simultáneamente en el extremo de la roca. Mientras tanto se mide la presión se aplica una presión de confinamiento y se mide las presiones en la parte de aguas arriba, aguas abajo y la diferencial. Y se juntan los fluidos que se producen. La idea de este tipo, que es estándar en muchos ensayos de reservorio, pero normales, se inyecta simultáneamente el agua y el aceite a flujo constante. Lo que se mantiene constante es el flujo total y se cambian las relaciones agua-aceite. O sea, si tenemos un flujo de 1 total, primero inyectamos flujo de agua 1 y cuando inyectamos agua-aceite hacemos 90% de agua, 10% de aceite y se decrece, pero el flujo total se mantiene a 1. Y durante el ensayo se hace drenaje, bajando el flujo fraccional de agua, e inhibición incrementando el flujo. La relación se hace inversa para ver los efectos de histeresis. Usamos el CT, el escáner, como para determinar las saturaciones, los perfiles de saturaciones dentro de la roca. Acuérdense que no es el microscopio, la parte microscópica que vieron en la presentación anterior. Esta trata de hacer una forma más macroscópica para poder interpretar. Pues los simuladores de reservorios normalmente lo que necesitan son presiones capilares permeabilidades relativas a un nivel mucho más grande. No le importa qué pasa a nivel de un poro. Y los reservorios están influenciados por lo que pasa en los poros, pero en realidad están influenciados indirectamente, porque estamos hablando de kilómetros de distancia y los eventos son millones de eventos que pasan a nivel poral, entonces necesita una representación macroscópica de esos eventos. Acá lo que se muestra nada más es qué pasa con la relación de permeabilidades relativas, que está relacionada a las relaciones agua-petróleo que se inyectaron, y los puntos de flujo fraccional, cómo cambia a lo largo. Lo que estamos mirando es saturación de agua, relación de permeabilidades relativas en función del flujo fraccional, que esta es la variable que nosotros podemos cambiar y las otras son consecuencias de lo que nosotros le aplicamos a la roca. Los perfiles de saturación, como se ven, no son completamente uniformes, pero son bastante uniformes. Lo que pasa es que la roca en sí mismo tiene ciertas pequeñas heterogeneidades y distribuciones de tamaño de poros en función de la distancia, y estos perfiles lo que hace, van cambiando con respecto a los flujos fraccionales, pero siguen manteniendo. Es importante, hay un efecto de
de borde que pasa en la salida de la roca, y en este caso no está presente, porque si no habría que hacer una corrección respecto a las saturaciones por los efectos de borde de salida. Y estos son los resultados de flujo fraccional. Se ve que bueno, empezamos con la roca llena de agua, drenaje, y después se hace imbibición. Entonces, a medida que incrementamos la cantidad de hidrocarburos, la permeabilidad al agua baja hasta hacerse cero cuando tenemos la cantidad, fluye solamente hidrocarburos, y al regresar tiene un poco de histeresis, pero no demasiado grande, es bastante chiquita para este tipo de rocas, o sea que los flujos van en las dos. Lo que quería remarcar, que ya lo nombré un poco antes, es que las saturaciones son muy altas. Si ven que la saturación final ahí es alrededor de 65%, y cuando vamos a petróleo residual llega hasta el 90% de agua. O sea que el rango de petróleo recuperable acá, si lo miramos en un punto de vista de un reservorio, es muy chiquito. La mayoría, en este caso, la mayoría de los poros está lleno de agua, y la histeresis de petróleo es muy poco. Pero como estamos estudiando fallas, en realidad lo que nos interesa más que todo es este punto. En la parte alta del reservorio, donde la falla se comunican los dos intervalos, es nada más que el 20% de la permeabilidad total. O sea que va a haber comunicación, pero el flujo entre un compartimiento y el otro va a ser muy restringido en este caso. Y no necesita mucho hidrocarburo para hacer la ruptura entre los dos compartimientos. Y el otro es una representación más tradicional, que es en escala logarítmica, porque acá cuando llega a cero es muy difícil de observar, mientras que se ve que cae rápidamente a medida que muy pequeño cambio de saturación produce un cambio muy grande de permeabilidades relativas. Y este nada más que es una comparación de los dos sistemas. Este es un sistema el que se había medido como estado estacionario, y estos los ensayos de ruptura, las permeabilidades relativas que salían. Las escalas desgraciadamente son diferentes, pero esto está entre 90 y 100%, y acá está entre 80 y 95%, dado que los sistemas son diferentes en cuanto al contenido de arcilla y qué sé yo, pero la caída es muy rápida de permeabilidad a lo largo. Como para verificar lo que decíamos antes, que había ciertos canales que conducían, hicimos mediciones de resistividad eléctrica. En arenas normalmente la relación resistividad con saturación tiene un exponente, power law, y con un exponente de 2. Cuando el exponente es muy bajo, significa que hay como un cortocircuito entre los extremos de la roca, y una fractura tendría un exponente de 1. En este caso tiene un exponente de alrededor de 1.1, una cosa así, está allá arriba. La línea recta es 1.1, indicando que realmente hay como un cortocircuito entre la entrada y la salida de la roca, que coincide con las saturaciones y las permeabilidades relativas. Necesita muy poca cantidad para conducir o dejar de conducir, y aparece a través de pedacitos muy, muy chiquitos. Ahora voy a cambiar, y este es un ejemplo de una roca cataclásica que viene de Francia. Son pedazos de afloramiento, ¿no? Donde las fallas son estas que están acá, y un pedazo que lo juntaron de campo, ¿no? La estructura microscópica muestra que los poros son mucho más chiquitos, y que los granos realmente que estaban en la roca original se fracturaron y se compactaron de una manera que, forma dramática. Este es el testigo no voy a entrar en detalle, pero este es el diagrama de flujo de los cambios o sea, la roca primero se saturó con agua, se le midieron las permeabilidades relativas, después, como se dijo antes, se añejó el petróleo crudo a temperatura, y se volvieron a medir las permeabilidades relativas para ver cuál era el efecto del añejamiento de petróleo, y supuestamente debería haber un cambio de mojabilidad del reservorio. Para probar eso, la mojabilidad depende de la roca, pero también depende de la interacción roca-fluido. O sea,
yo la defino como la preferencia de la roca entre dos fluidos, ¿no? O sea, cuando uno está con otras personas, hay ciertas personas que uno tiene muchas más afinidades que otras, y esa es la mojabilidad de alguna manera, la afinidad de la persona, entonces entre la roca y los fluidos. Teníamos un estudiante muy bueno que hizo estos ensayos. Lo que hizo fue, como mostraron anteriormente, para tratar de medir ángulos de contacto, pero aparte de eso lo que hizo fue, puso una gota de petróleo en la superficie en este caso era cuarzo, la fase externa es agua, aunque no esté mostrada, y después de un rato lo que hizo, trató de retraer la gota, y observó que en algunos casos la gota se retrae limpia, sin dejar ningún resto en la superficie, en otros lados se adhiere a la superficie, y entonces hizo estos mapas de adhesión. Bueno, las características del petróleo está allá, es un petróleo del Medio Oeste, Saudi Arabia, esa zona, que dependiendo de la salinidad y el pH, las gotitas se adherían o no se adherían. Entonces vemos que en estos no tuvo ningún resultado, pero después acá pasamos de una adhesión una no adhesión en el medio y de vuelta a adhesión, y a salinidades altas aparece no adhesión. Pero eso es a 20 grados. Si aumentamos la temperatura, una temperatura de reservorio, el mapa cambia continuamente, cambia bastante, y la parte de no adhesión se corre hacia salinidades más bajas y pH más bajos. Entonces, en los ensayos estos de modelos, se ve que un aceite refinado, que es lo que usamos para hacer mediciones de permeabilidades relativas, tiene un ángulo de contacto muy bajo, 20 grados, o sea que el sistema es normalmente mojado por agua. Si usamos el crudo F, que se llama en este caso, el ángulo de contacto cambia a alrededor de 130 grados, y las distintas columnas son los ángulos de contacto estático, advancing y receding, de avance y receso. Si se le agrega heptano a la mezcla, el ángulo de contacto no cambia mucho, y el hecho de heptano porque es un solvente que se usa para probar asfaltenos, o sea, para detectar asfaltenos. Entonces, si hubiera asfaltenos en este caso, el ángulo de contacto debería incrementarse sustancialmente, pero muestra que el efecto de agregarle heptano no es muy grande, mientras que si se le agrega tolueno, el ángulo de contacto decrece. Eso muestra una estabilidad de los asfaltenos, de alguna manera el punto de precipitación de asfaltenos cambia. Entonces nos da un mapa de que este aceite, con estas ciertas condiciones de salinidad y pH, puede cambiar la mojabilidad, y ese es el aceite que usamos para esta roja cataclástica. Voy a ir bastante rápido. Este es un muestreo de la roca, estaba saturado con agua y se puso en aceite. La presión hidrostática produce que desplace un poco de agua, pero el agua se desplaza, forma una gota bastante plana. No es correcto, pero muestra un ángulo de contacto 25. No se mide así el ángulo de contacto, pero es nada más que para mostrar un ejemplo de que se desparrama alrededor de la roca y que es preferentemente mojada por agua, con un índice de mojabilidad, ahora voy a describirlo, 0,7. Entonces, las rocas estas tienen un cambio de permeabilidad relativa respecto a la permeabilidad absoluta. Esta es una permeabilidad alta, y a medida que la permeabilidad absoluta decrece, la permeabilidad relativa baja, el punto final baja un poco para el hidrocarburo, pero para el agua es bastante parecida. Después de haberlo añejado en petróleo crudo, el sistema se transforma en menos mojado con agua, con lo cual implica que el punto final de la permeabilidad de relatividad decrece, y del aceite, y la del agua crece. Normalmente un sistema neutral tiene los puntos finales bastante parecidos y bastante cercanos a punto 5, como se ve acá. La mojabilidad, forma macroscópica, se define a través del índice de Amott. No lo voy a describir, pero la clasificación es así: fuertemente mojado entre 1 y 0.3, neutral 0, y fuertemente mojado por hidrocarburo
menos 0,3 a menos 1. Estas rocas mostraron que están prácticamente en neutral a no muy water wet, weakly water wet sería. Con lo cual, a pesar de que el aceite tiene la posibilidad de cambiar la mojabilidad, en este caso en rocas de muy baja permeabilidad, en las cataclásticas, el cambio es muy bajo. Entonces el sistema realmente, como la saturación de agua es alta y la saturación de hidrocarburos es baja, habíamos dicho antes que ronda el 80-90% de agua, las superficies que están en contacto con el hidrocarburo es baja y entonces el cambio de mojabilidad es bajo con este sistema. El problema es que no toda la roca cambia igual, como mostré en la presentación anterior. Algunas rocas, algunas partes de la roca cambia a mojada por petróleo y otras no. Y este es un sistema macroscópico. No es un buen sistema de clasificación, pero es lo que la industria usa. En resumen, la medición de propiedades de flujo multifásico son bastante difíciles de obtener. Nosotros alcanzamos a hacer bastantes adelantos en ese sentido, desarrollando y probando distintos métodos y técnicas diferentes, y creo que hemos podido adelantar un poco el entendimiento de los controles, pero todavía hay un largo camino para recorrer. Finalmente, hemos aplicado mucho esfuerzo para tratar de reducir incertidumbres, como mostré en las cosas de presión capilar, que hicimos mercurio, hicimos breakthrough y tratando de cobrar. Porque creemos que para cada sistema complejo hay una respuesta sencilla, pero muchas de las veces está equivocado. Entonces la única manera de evitar eso es tratar de atacar el problema en distintos puntos de vista y tratar de crear redundancia de resultados, de manera de reducir esa incertidumbre y tratar de llegar a la respuesta correcta. Muchísimas gracias. Okay. Solamente escucharemos 2 preguntas para el doctor. Ok, muy bien. En las muestras que estás utilizando, ¿has utilizado muestras mexicanas de aquí de la Faja de Oro? No. No, se hicieron algunos en ser un estudiante de doctorado de Pemex. Yo siempre lo pronuncio mal y pido disculpas por eso. Chicotepec. Tengo un bloqueo con una palabra particular. Él hizo algunos ensayos con esa muestra, pero más que todo estaba interesando en buscar cuáles eran los controles geológicos desde el punto de vista microestructura. Por lo que sé yo poco de ese reservorio, perforan, producen muy bien al principio, pero la producción cae muy rápidamente y no está muy claro por qué. Entonces siguen perforando pozos, pero sí, no es muy eficiente. Mi pregunta iba en el sentido siguiente, porque ustedes a lo mejor tienen un poquito más de experiencia sobre eso. Es que nosotros estábamos viendo las muestras en el microscopio y en realidad no es un reservorio normal. En realidad hay materia orgánica y querógeno. Y mi pregunta era, en el sistema que están utilizando ustedes, ¿cómo se podría hacer, o no sé si han reflexionado sobre eso, para tomar en cuenta dentro del reservorio, dentro del sistema poroso y la evaluación de porosidades, permeabilidades, digamos, con una circulación bifásica o trifásica, en la parte del querógeno? Yo personalmente no lo he considerado. Lo único que se me ocurre, es posiblemente hacer ensayos con muestras con distinto contenido de querógeno y, como se hizo en el último de mojabilidad de roca cataclástica, tratar de ver cuál es la influencia en las propiedades macroscópicas. Del punto sí, microscópico sí uno puede ver, pero por lo que describí, sí es muy normal, son aislados, son como pedacitos de querógeno acá y allá, y el problema es
si ese querógeno tuviera una continuidad para producir una continuidad de los films de agua o de hidrocarburo, lo que sea, de hidrocarburo me imagino, pasa lo que describió él anteriormente, que de alguna manera los sistemas pasan, si es water wet, oil wet o neutral wet, tiene distinto comportamiento respecto a la recuperación. Y eso estaba, también dio muy buen ejemplo de cuando hizo con las esferitas esas en el sincrotón, que estaban todas uniformes o las distribuías como una capa o estaban en forma aleatoria ubicadas. Puede haber un estudio como lo que hizo él, ¿viste? Buscando componentes que son mojados preferentemente por uno o por el otro, desde el punto de vista microscópico, pero desde el punto de vista macroscópico y de rocas de reservorio, lo único que se me ocurre es tratar de clasificar, elegir rocas o partes de la formación que tiene alto, medio y bajo querógeno y hacer ensayos como para tratar de encontrar tendencias de la permeabilidad relativa, presiones capilares, etcétera. Responde lo que... Sí, no sé si pueda añadir nada más lo siguiente, porque con las temperaturas, bueno, el comportamiento del querógeno no va a ser la misma que con la parte mineral, y quizá la